Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy para este vídeo tan especial. Como ya saben, o quizá lo estén adivinando por mi emoción, vamos a hablar de una persona que ilumina mi mundo, una persona que me inspira cada día, una persona que, bueno, digamos que es la razón por la que respiro, sí, lo dije. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Anne Derzel. Sé que muchos de ustedes comparten mi admiración por esta increíble actriz, modelo y artista. Y para aquellos que no la conozcan tan bien, prepárense para ser cautivados. Vamos a explorar su trayectoria, sus logros, su personalidad y, por supuesto, porque es una figura tan importante para tantos de nosotros. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso meteórico a la fama internacional, analizaremos cada aspecto de su vida que la ha convertido en la estrella que es hoy. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o su té favorito, lo que prefieran y acompáñenme en este viaje a través del increíble mundo de Anne Derzel. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo y no se perderían ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que habrá mucho más contenido interesante y divertido como este. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. Anne Derzel. El nombre resuena con talento, belleza y una energía contagiosa. Pero, ¿quién es realmente Anne Derzel más allá de la actriz que vemos en la pantalla, la modelo impecable o la artista en ciernes? Nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, una ciudad costera en la provincia de Balıkesir, Turquía. Desde muy joven, mostró un gran interés por las artes y la actuación. Soñaba con contar historias y conectar con la gente a través de su trabajo. Y vaya que lo ha logrado. Pero para entender completamente su trayectoria, debemos regresar al inicio, a sus raíces y a los primeros sueños que alimentaron su ambición. Su camino hacia la fama no fue instantáneo, ni mucho menos predecible, pero sí constante y lleno de dedicación. Anne comenzó su carrera participando en concursos de belleza. En 2012, con apenas 19 años, ganó el prestigioso título de Miss Turquía, un logro que le abrió las puertas al mundo del modelaje y posteriormente de la actuación. Este título no solo la catapultó a la fama, sino que también le proporcionó una plataforma para darse a conocer y establecer conexiones valiosas en la industria del entretenimiento. Pero ella no se conformó con ser solo una cara bonita. Anne se esforzó por perfeccionar sus habilidades actorales, tomando clases con renombrados profesores de actuación y buscando oportunidades para crecer como artista. Se sumergió en el estudio del método actoral, la improvisación y el desarrollo de personajes, lo que le permitió construir una base sólida para su futura carrera. Su primer papel importante en televisión fue en la serie Al-Ku, El Rey de los Pájaros, en 2013, donde interpretó a Zaide, un papel secundario pero que le permitió ganar experiencia valiosa en un set de filmación profesional. Aunque no fue el protagónico, esta experiencia fue crucial para su desarrollo como actriz. Le permitió aprender de profesionales experimentados, observar sus técnicas y familiarizarse con el ritmo acelerado y exigente de las producciones televisivas turcas. Después de eso participó en otras series como Hayat Ağac, Árbol de la Vida, y Güneş İnkler, Hijas del Sol, donde empezó a destacar y a ganar popularidad entre el público turco, demostrando su versatilidad al interpretar personajes diferentes y complejos. En Güneş İnkler, su papel como Selin Yılmaz le valió el reconocimiento de la crítica y la consolidó como una de las jóvenes actrices más prometedoras del país. Pero fue en 2016, con la serie Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, donde Anne Derzel se catapultó al estrellato internacional. En esta comedia romántica ligera y encantadora, interpretó a Hayat Uzun, una joven alegre, espontánea y llena de sueños que se enamora de Murat Sarmaz, un hombre de negocios exitoso y arrogante interpretado por el talentoso Burak Deniz. La química innegable entre Anne y Burak fue uno de los factores clave del éxito arrollador de la serie. Aşk Laftan Anlamaz se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa, Asia y más allá. El carisma natural de Anne, su talento innato para la comedia, su capacidad para transmitir emociones sutiles y su belleza radiante la convirtieron en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. La serie no solo consolidó su estatus como estrella en ascenso, sino que también la estableció como un ícono de la moda y la belleza. Aşk Laftan Anlamaz no solo fue un éxito de audiencia, sino que también consolidó a Anne como un icono de la moda y la belleza. Su estilo personal único, su elegancia natural, su sentido impecable de la moda y su capacidad para lucir cualquier prenda con gracia y confianza la convirtieron en una inspiración para miles de jóvenes alrededor del mundo. Empezó a aparecer en portadas de prestigiosas revistas de moda, como Vogue Turquía, Elle Turquía y Marie Claire Turquía, a trabajar con marcas de renombre internacional, como L'Oréal Paris y Nocturne, y a ser invitada a eventos importantes de la industria de la moda y el entretenimiento. Pero a pesar de la fama vertiginosa y el reconocimiento abrumador,
Ande siempre se mantuvo humilde, con los pies en la tierra y enfocada en su trabajo. Nunca permitió que la fama la definiera ni que la cambiara como persona. Después del éxito rotundo de Ask Laftan and Lamaz, Ande continuó demostrando su versatilidad y talento como actriz en otros proyectos diversos y desafiantes. En 2017 protagonizó la serie Si Jainzi Perla Negra, un drama romántico con toques de misterio, intriga y suspenso. En esta serie Ande interpretó a Azal, una joven inocente y enamorada que lucha con uñas y dientes por proteger su amor y su felicidad en medio de una trama compleja y llena de secretos oscuros, traiciones desgarradoras y conspiraciones peligrosas. Si Jainzi fue un proyecto ambicioso que le permitió a Ande explorar un lado más dramático, intenso y emocional de su talento actoral. Demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y multidimensionales, lejos de la imagen de la comedia romántica que la había catapultado a la fama. En 2019 Ande protagonizó la serie Alka, El Círculo, un thriller de acción con una trama intrincada, oscura y llena de giros inesperados. En esta serie interpretó a Mui de Akai, una joven abogada inteligente, ambiciosa y con un fuerte sentido de la justicia que se ve envuelta en una peligrosa conspiración que involucra a una poderosa organización secreta con alcance global. Alka fue una serie muy diferente a sus trabajos anteriores, y le permitió a Ande mostrar su capacidad para interpretar personajes fuertes, decididos, independientes y con un gran sentido de la responsabilidad. Desafió las expectativas del público y demostró que era mucho más que una simple cara bonita. Pero sin duda uno de los papeles más icónicos, memorables y queridos de Ande Ercel es el de Eda YLDZ en la exitosa serie Senkalkam, Llamas a mi puerta, estrenada en 2020 en plena pandemia global. En esta comedia romántica moderna y encantadora, Ande interpreta a una joven florista independiente, ambiciosa, creativa y con un gran corazón que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, perfeccionista, adicto al trabajo y con un corazón de hielo, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. La química explosiva entre Ande y Kerem fue sin lugar a dudas uno de los factores clave del éxito global arrollador de la serie. Senkalkam se convirtió en un fenómeno cultural mundial, superando los ratings de Ask Laftan and Lamaz y consolidando a Ande como una de las actrices más populares, influyentes y admiradas del mundo. Senkalkam conquistó corazones en Latinoamérica, España, Italia, Rusia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y muchos otros países alrededor del mundo. La serie se convirtió en un escape para muchos durante los tiempos difíciles de la pandemia, ofreciendo una historia de amor divertida, romántica, llena de esperanza, optimismo y positividad. El personaje de Eda YLDZ se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes alrededor del mundo, inspirándolas a perseguir sus sueños con pasión, a luchar por lo que creen con valentía y a nunca rendirse ante la adversidad. Ande Ercel no solo interpretó a Eda, sino que la encarnó transmitiendo su espíritu libre, su optimismo contagioso y su fuerza interior con autenticidad y gracia. El éxito sin precedentes de Senkalkam llevó a Ande a ganar numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, incluyendo el prestigioso premio a la mejor actriz en los Turkey Youth Awards, el premio a la mejor actriz en los Golden Butterfly Awards y el premio a la estrella del año en los Elle Style Awards. También fue nombrada la Mujer del Año por la prestigiosa revista GQ Turquía, un reconocimiento a su talento, su belleza y su impacto en la cultura popular. Pero más allá de los premios y los reconocimientos, lo que realmente importa es el impacto positivo que Ande ha tenido en la vida de sus fans alrededor del mundo. A través de su trabajo ha logrado inspirar, entretener, conectar y tocar los corazones de personas de diferentes culturas, orígenes y edades. Ande Ercel no es solo una actriz talentosa, versátil y hermosa, sino también una persona con un gran corazón, una gran humildad y una gran conciencia social. Es conocida por su activa labor filantrópica y su compromiso con causas sociales importantes. Ha colaborado con organizaciones benéficas que ayudan a niños necesitados, como la Fundación para Niños con Leucemia, LOSEP, y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la educación, la salud, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Ande es un ejemplo a seguir para muchos, demostrando que se puede usar la fama y el éxito para hacer del mundo un lugar mejor, más justo y más equitativo. Además de su talento como actriz, Ande también es una artista plástica talentosa. Le encanta pintar y dibujar, y ha compartido algunas de sus obras en sus redes sociales, mostrando su lado más creativo y personal. Sus pinturas reflejan su sensibilidad artística, su pasión por la vida, su conexión con la naturaleza y su capacidad para expresar sus emociones a través del arte. Para Ande el arte es una forma de expresión personal, una herramienta de autodescubrimiento y una manera de conectar con su mundo interior. En cuanto a su vida personal, Ande es una persona muy reservada, discreta y celosa de su privacidad. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos de la prensa y se enfoca en su trabajo, sus proyectos personales y su bienestar emocional. Es una persona muy cercana a su familia,
especialmente a su hermana Gamze y a sus amigos cercanos, y valora mucho el tiempo que pasa con ellos. Ande también es una persona muy activa en las redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de su trabajo, sus viajes, sus proyectos personales y su vida cotidiana. Tiene millones de seguidores en Instagram, Twitter y otras plataformas, y utiliza sus redes sociales para conectar con sus fans, para promover sus proyectos y para crear conciencia sobre causas sociales importantes. Sin embargo, también es consciente de los peligros de las redes sociales y trata de utilizarlas de manera responsable, evitando caer en la trampa de la superficialidad y el consumismo. En resumen, Ande Erçel es mucho más que una actriz hermosa y talentosa. Es una persona con una gran personalidad, un gran corazón, una gran humildad y un gran compromiso con su trabajo, con su familia y con la sociedad. Es una inspiración para muchos jóvenes alrededor del mundo y un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Su trayectoria es un testimonio de su dedicación, su esfuerzo, su perseverancia y su pasión por lo que hace. Y estoy segura de que aún tiene mucho por ofrecer al mundo y que seguirá sorprendiéndonos con su talento, su carisma y su humanidad. Ande Erçel ha roto barreras, ha desafiado estereotipos y ha demostrado que con trabajo duro, perseverancia y una actitud positiva, se pueden alcanzar los sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Es un ícono de la cultura turca y una figura admirada en todo el mundo. Su impacto en la industria del entretenimiento es innegable, y su legado perdurará por mucho tiempo. Y hablando de proyectos futuros, Ande sigue trabajando en nuevos proyectos que prometen sorprendernos. Está explorando diferentes géneros, formatos y personajes, y estoy segura de que pronto la veremos en papeles aún más desafiantes, complejos y emocionantes. Además, sigue colaborando con marcas de renombre internacional y participando en campañas publicitarias de gran impacto. Su carrera está en constante ascenso, y no dudo que seguirá cosechando éxitos en el futuro, tanto en la televisión como en el cine. Para aquellos que no la conozcan tan bien, los invito cordialmente a descubrir su trabajo y a dejarse cautivar por su talento, su carisma y su belleza. Pueden empezar viendo sus series más populares, como Ask Laftan and Lamaz, Senkalkapm o Siyainzi. También pueden seguirla en sus redes sociales para estar al tanto de sus proyectos y de su vida cotidiana. Estoy segura de que no se arrepentirán. Ande Erçel es un ejemplo de que se puede ser exitoso sin perder la humildad, la sencillez y la conexión con las raíces. Es una persona auténtica, genuina, sincera y con una gran sensibilidad. Y eso es lo que la hace tan especial y tan querida por sus fans alrededor del mundo. Así que, ya lo saben, Ande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una artista completa, una persona comprometida con su trabajo y con la sociedad, y una fuente de inspiración para muchos. Y por eso y por muchas cosas más, es una de mis personas favoritas en el mundo. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este recorrido exhaustivo por la vida y la carrera de Ande Erçel. Hemos hablado de sus inicios humildes, sus éxitos arrolladores, sus proyectos futuros y su impacto positivo en la sociedad. Hemos visto que es una persona talentosa, trabajadora, comprometida, humilde y con un gran corazón. Y hemos comprendido por qué es una figura tan importante para tantos de nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de esta increíble mujer. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su serie favorita de Ande Erçel? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, siempre hay algo que celebrar y algo por lo que sonreír. Hasta la próxima.